Ya, a ver, continuamos entonces. Ya. Se ve, ¿no? Ahora sí se ve nuevamente, ¿no? El Open. Confirmar, por favor, con un sí. Sí. Ya. Se ve la presentación, ¿verdad? Muy bien, Aldair, gracias. Ya, continuamos entonces. Con el cilíndrico. ¿Dónde lo van a ver? En los circuitos electrónicos. Netamente ahí. Hay diversos tipos de capacitores. Este es cilíndrico, este es de lenteja, este es más o menos la idea de un cerámico, ¿no? Un cuadradito cerámico, ¿no? Esos tres principales. Dentro de esos capacitores, justamente existe esta configuración. O sea, dentro están estos plaquitas. Podríamos pensar que no, ¿no? Pero esa configuración tiene. Dentro existe esas placas paralelas y por el interior circula un campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, en este capítulo, ¿qué es lo que se tocar? Primero, ¿cómo se determina la capacitancia? ¿Mm? Carga sobre voltaje. Es lo primero que se determina, ¿no? La capacitancia es la C, la carga es Q y el voltaje es V. O sea, capacitancia es carga sobre voltaje. Eso no debemos olvidarnos. Y la unidad del capacitor es el faradio. ¿Ok? Es el faradio. Ahora, los condensadores eléctricos, ¿para qué sirven? Son dispositivos para almacenar carga eléctrica. O sea, almacenan energía. Por eso ahora habrán visto que los problemas en la mayor parte pide energía, ¿no es cierto? Almacenan energía. O sea, son como los reservorios de agua. Así son los capacitores. Luego, son iguales. Capacitancia es carga sobre voltaje. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿por qué acá dice voltaje? Que se está conectándose entre dos puntos. O sea, es como si yo a mi capacitor que tengo, han visto hace un instante, es un capacitor cilíndrico. ¿Qué hacemos en esas dos patas? Traemos una fuente de alimentación, una batería, conecto a una patita y conecto a la otra patita. Y de ahí que le llamo pues A, B. Y ese que para mí que va a ser el voltaje A, B. ¿Se dan cuenta? Ese sería para mí el voltaje A, B. ¿No? Luego la capacitancia propia del capacitor y la carga que va a tener dentro. ¿Qué va a suceder? ¿A qué le digo que es igual la capacitancia? La capacitancia es carga sobre voltaje. De ahí viene la idea, ¿no? Es que al capacitor nosotros podamos conectar una pilita, una batería, ¿no? No van a conectar esto directamente a la corriente eléctrica. Ojo, eso no les estoy diciendo que hagan. Ahí sí se queman y vuelan todo, ¿no? No es para eso, ¿sí? Es para aplicaciones específicas. Ojo, por favor, ¿no? Entonces ahí se trabaja de forma en laboratorio. Luego, ¿el capacitor se puede fabricar? Sí. ¿Cuál es la ecuación de fábrica, no? La ecuación para fabricar esta ecuación es epsilon sub 0. Ven ahí una E, ese se llama sub 0, multiplicado por el área y dividido por la distancia. ¿Y dónde está el área? Pueden ver ahí, pues en la parte superior hay un gráfico, ¿no? Es todo este área que habla del capacitor. Como es un capacitor de placas paralelas, ambas tienen. Y la distancia de separación entre ellas, ahí está, la D, ¿no? Y el epsilon, este E que ustedes ven, este E de acá, se refiere al medio, o sea, acá, ¿no? O sea, es el vacío, digamos, ¿no? ¿Sí? Por eso indica
permitividad eléctrica en el aire o vacío. ¿Qué valor tiene? 8,85 metros, donde está A, superficie de la separación de placas. ¿Listo? Ya, hasta ahí. Luego viene la energía. Hay tres formas de encontrar la energía en un capacitor. Tres, ¿no? Tres. Una de ellas, ¿cuál es? Que nosotros utilicemos un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. O bien, multiplicamos de frente, ¿no? Capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2. O bien la otra, carga por voltaje sobre 2. O bien carga al cuadrado sobre la capacitancia o dos veces la capacitancia. Formas de encontrar la energía. ¿Con cuál trabajamos generalmente? ¿No? La capacitancia sobre 2. Generalmente. Y obviamente, ¿ok? Generalmente con esa ecuación, ¿no? A menos que tengamos solamente la carga y el voltaje. También puede pasar, ¿no? Pero generalmente con esa ecuación. Luego viene
Ya creo que regresamos. Por un instante se va la señal. No, creo que es mi señal, debe ser la señal. Pero muy bien, sigamos. ¿Ok? A ver hasta dónde llegamos. Como les estaba comentando hace un instante, y dentro de la simbología les digo, ¿no? Ojo, por favor, este símbolo que viene a ser el de la batería o el de la pila, suele ser con E o suele ser con FEN, fuerza electromotriz, o digamos. ¿No? Entonces les comentaba que los capacitores en serie tienen, luego de ahí pasamos a la conexión en paralelo. Ahora, esta conexión en paralelo es más fácil, ¿por qué? Porque puedo encontrar el capacitor equivalente simplemente sumando. O sea, puedo obtener un capacitor único sumando los tres capacitores, nada más, ¿no? Sumando los tres capacitores. O sea, acá el capacitor equivalente, ¿cómo sería? ¿No? La suma, C1 más C2 más C3. 10 voltios, el voltaje es el mismo, ¿ok? Cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Qué es diferente para cada uno de ellos? La carga, ¿no? O sea, el capacitor Q1 tiene una carga Q1, el capacitor Q2 tiene carga 3. Entonces va a existir una carga total. Y la carga total, la que es igual, la suma de los tres, de las tres cargas. ¿Sí? Entonces yo les pediría, por favor, de teoría o de problemas que tengan que ver con la asociación de capacitores, tanto serie como nada más. Pasamos a los problemas ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En el problema número uno, ya explicadito y felizmente que lo había hecho ya, porque si no, por ahí se va de nuevo. Ahí tenemos, por eso le llama plano, porque es de placas para le llama plano. Este condensador plano, dice, tiene una capacitancia de 10. Todo este capacitor ya, ¿sí? Y todo ese capacitor ya tiene un valor de 10 microfaradios. Pero ¿cuál es 10 microfaradios? El C. Ese C, que es la capacitancia, es 10 microfaradios. ¿Ok? Ahora, nos dice, si la separación entre las placas del condensador aumenta al doble, o sea, ¿qué quiere decir si aumenta? O sea, nos quiere inició, o sea, es prácticamente tendríamos acá, pues, ¿no? Un primer caso, ¿no? En el primer caso, de las placas, asumimos que era D.
Creo que ya regresó la señal. Pero igual, seguimos, ¿no? Miren, dentro de los datos iniciales nos indicaba que el capacitor inicial es de 10 microfaradios. Ahora, la pregunta que nos, o sea, la condición que nos da, si la distancia se duplica, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora si se duplica la distancia? Entonces, miren, si se duplica la distancia, ¿qué hacer? Podemos nosotros encontrar otro capacitor final, sería, ¿no? Por A, el área no está cambiando, ¿verdad? Pero el que está cambiando es la distancia, o sea, va a ser 2 veces D ahora, ¿no es cierto? Pero si le damos forma, esto estaría quedando más o menos así, si es que estamos de acuerdo todos, miren, 1 medio por epsilon sub 0 por A sobre D, ¿no es cierto? Así estaría quedando. ¿Y qué va a suceder? A sobre D, ese valor que tiene es 10. Entonces reemplazamos en lugar de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el capacitor final, ¿cómo nos estaría quedando, no? 1 medio de 10 microfaradios. Ya sabemos que 1 por 10 va a ser 10. Entre 2, 5 microfaradios. ¿Qué podemos indicar, no? Que si las placas, ¿no? Se logran separar el doble, la capacitancia se reduce a la mitad, ¿no? 5 microfaradios. Entonces, ¿ven? En ese sentido van orientados los problemas. ¿Ok? Complicado, pero sí, ¿no? Necesitan que revisemos, repasemos. Vamos al siguiente. Siguiente problema. Nos dice, también existen dos y en paralelo, ¿no? Y luego asociados en paralelo. Aquí están los dos en paralelo, ¿no? Estos serían en paralelo, ¿sí? Aquí tendríamos en paralelo. Y el de arriba, obviamente, es el serie, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? ¿Saben qué quieren en el problema que encontremos? La relación de las energías. Miren, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere que encontremos? La energía en paralelo entre la energía en serie. Eso es lo que quieren que encontremos. Entonces, fácil, pues. ¿Por qué? Miren, yo puedo determinar ya que los dos capacitores, como están en serie, puedo encontrar un capacitor equivalente, ¿sí o no? ¿Verdad? Y miren, si recordamos y revisamos la teoría, hay una propiedad para solo dos capacitores, ¿no? Hay una propiedad cuando tenemos solo dos capacitores. Pero estos dos capacitores, ¿en qué tienen que estar? En serie. Entonces recuerden la teoría, ¿no? O bien el formulario, ¿no? Si yo tengo dos capacitores en serie, ¿no es cierto? Acá un C1, un C2, ¿verdad? Y estos dos quiero encontrar un capacitor equivalente. ¿Cómo se determina? Y ahí estoy seguro que están respondiendo el producto sobre la suma. Solamente cuando son dos, ojo, por favor, ¿no? Cuando ya son más de dos, aplico las fracciones, pues, ¿no? 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos hecho, miren. Es lo que hemos hecho, ¿no? El producto sería 200 por 200, ¿no? Sobre la suma, 200 más 200, 400, que es lo mismo a decir 2 por 200. Si están de acuerdo, se va a 200, se va a 200, 200 entre 2 sería 100. O sea, ¿cuánto sería el capacitor equivalente? En serie, 100 microfaradios. Puedo encontrar su energía. ¿Se acuerdan que les he mencionado esta ecuación para la energía? ¿A qué es igual la energía? Capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. Pero, profe, no nos da capacitancia. Digo, el voltaje sí nos da. ¿Saben qué nos dice? Nos dice acá, son conectados a una batería de 100 voltios en cada caso. O sea, tanto en serie como en paralelo son conectados a 100 voltios. ¿Qué es lo único que teníamos que determinar? El capacitor equivalente.
Entonces ya lo hemos determinado en serie, ¿no? ¿Cuánto era? 100. Reemplacemos, ¿no? Sería capacitancia, 100 microfaradios por el voltaje al cuadrado. ¿Cuánto es nuestro voltaje? 100 volt, ¿no? Sobre 2. Entonces, aquí, lo único, por favor, que tienen que aplicar ahora es la teoría de exponentes. Eso sí, no se van a olvidar, pues, ¿no? La teoría de exponentes, eso ya se hace, pues, este razonamiento matemático, ¿sí o no? ¿Verdad? Este razonamiento, entonces acá. Pero les doy las pautas, miren. 100 microfaradios, ¿a qué es igual? Es lo mismo decir 100, ¿no? Micro por 10 a la menos 6. Eso es el microfaradio, ¿ok? Ese es el microfaradio. Por 10 al cuadrado, ¿están de acuerdo que sea pues 10 a la cuarta, sí o no? Porque como es 10 al cuadrado y al cuadrado 10 a la cuarta. ¿Cuánto me da entonces? Miren, ¿están de acuerdo? ¿No? Y todo esto está sobre 2 todavía, ¿no? Miren acá, sería 4, 5 y 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 10 a la 6 positivo? Menos 6, 10 a la 0 y 10 a la 0 es 1. Quedaría un medio. Joule. De ahí viene el resultado. Lo mismo ahora. Y en paralelo es más fácil, ¿verdad? Porque miren, en paralelo se suman, pues. 200 más 200, ¿cuánto es el capacitor equivalente? 400. Se conecta a 100 voltios, puedo encontrar la energía, sí. ¿Cuánto sería? La capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto nos da? 2 joules. Entonces, ¿qué nos dice en el problema? Encontrar este cociente, ¿no? Nos dice la energía en paralelo entre la energía en serie. La energía en paralelo, ¿cuánto nos da? 2 joules. La energía en serie, ¿cuánto nos da? Un medio. O sea, aplicamos medios y extremos, ¿verdad? Y al final va a ser 2 por 2, 4. Ya, pues las unidades se van, pues joule con joule se van, y solamente sería un resultado, un valor numérico, ¿no? En el cual vamos a obtener que es 4 el valor. ¿Sí? Simple, ¿cierto? Ya. Vayamos a otro. Aquí, igualito, miren. ¿Ven la ecuación? Vemos la ecuación. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Muy bien, la energía, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, vamos al enunciado. Nos dice, un condensador de 5 microfaradios viene a ser la capacitancia, ¿verdad? Se carga a una diferencia potencial de 800 volts. ¿Qué quiere decir? Que ese capacitor lo voy a conectar a un voltaje o a una batería de 800 volts. Ahí lo tengo, ¿no es cierto? Ahora dice, si se descarga a través de un conductor, ¿cuánta energía suministra el conductor durante la carga? Dice, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos aquí el capacitor. ¿Qué quiere decir descargar? Es como si nosotros tendríamos el capacitor y lo quisiéramos dejar sin carga. Entonces, para ello, ¿saben qué hacemos? Agarramos un alambre y lo conectamos a un alambre, digamos, ¿no? A un alambre, o a un conductor, ¿no? A algo que conduzca, pues, ¿no? ¿Sí? A un fierro, ¿no es cierto? ¿Sí? A un metal, en otras palabras, ¿no? ¿No? Entonces, conectamos a un metal, ¿no? ¿Qué va a suceder? Todo lo que son, ¿no? Las carguitas van a estar yéndose, ¿no? Se va a descargar, pues, ¿no? Todas las cargas se van, ¿no? Hacia el metal. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué necesito para encontrar la energía? La capacitancia y el voltaje, ¿no es cierto? Justamente eso está, miren. ¿Qué va a pasar? Y ahí se indica, ¿no? Al descargarse completamente, se suministra energía que inicialmente se tenía. Por ello, la energía es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Lo reemplazamos, pues, ¿no? Un medio por. ¿Cuánto es la capacitancia? 5 microfaradios. No se olviden, ¿no? Otra vez, 5 microfaradios significa 5 por 10 a la menos 6 faradios. Eso es micro. Entonces aquí está, ¿no? 5 por 10 a la menos 6, ya está. Por 800 voltios al cuadrado, ya se entiende, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No? El juego puede de la teoría de exponentes, ¿no? ¿Sí? Sería acá 800 al cuadrado, es como si tendríamos 10 a la cuarta. Por 10 a la menos 6 sería 10 al cuadrado, ¿no? 64 por 5 entre 2, 160 por 10 a la menos 2. Entonces de ahí le quitamos dos ceritos y quedaría 1,6, ¿no? Por lo tanto, la energía, ¿no? Que transfiere el capacitor al conductor es de 1,6 joules, ¿no? Eso es todo lo que quería, ¿no? Y como les digo, para descargar el capacitor se conecta, pues, ¿no? Un cablecito y se lleva a, ¿no? Como se dice, a tierra, ¿no? O a un conductor, ¿no? Y el capacitor, pues, finalmente queda libre, ¿no? O sea, ya
¿no? O sea, desaparece su energía, ¿sí? Porque el capacitor no almacena energía toda la vida, les comento. El capacitor, cuando digamos le quitamos esta batería, imagínense, le quitamos la batería, le cortamos, el capacitor se empieza a descargar lentamente. Pero si yo quiero descargarlo rápido, si el que, miren, este punto neutro está conectando ahí esos 12 voltios. A eso se refiere acá, ¿no? 12 voltios. Ahí lo está conectando. ¿Sí? Como lo está conectando ahí, chispa, se da otra vez la señal. Muy bien, ahí les estaba comentando, creo que otra vez.
Lo voy a tener que estar repitiendo 20 veces. No hay problema, pero de todas maneras, ¿no? Ya. Espero que esta parte ya no esté un poco claro. ¿Qué es lo que quiere el problema? Encontrar la energía en el capacitor de 6 microfarads. Hemos visto hace un instante que la energía es capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Qué nos da de dato? O sea, ¿qué es lo que yo ya tengo que saber? Que el capacitor es de 6 faradios. No es micro ya, ¿no? Porque si fuera micro, faradios. Entonces, así como está, tiene que ir. Ahora, nos dice que se va a conectar 12 voltios. Entonces, si están de acuerdo, esos 12 voltios es como estaríamos conectando, pues, ¿no? Entre el terminal A que nos da, o sea, este terminal y todas las tierras. Eso, o sea, esas tierras son iguales. Es un conductor finalmente, dando los 12 voltios, ¿no es cierto? Luego hemos visto, ¿se acuerdan por teoría? Que en el D, el voltaje que va a estar en ese D, esa es la naturaleza de estas aplicaciones. Muy bien, sigamos entonces. Siguiente. Aquí nos indica, a ver, rápidamente, ¿no? Entre dos láminas paralelas se colocan dos dieléctricos como se muestra en la figura. Determina, dice, la constante de su dieléctrico equivalente. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué sucede? Cuando existe un dieléctrico, ¿no? Tenemos que diferenciar lo siguiente. Un ratito, miren. Cuando el capacitor no tiene dieléctrico, ¿cómo es? Les estaba comentando, miren. Cuando el capacitor no tiene dieléctrico, es epsilon sub 0 A sobre D. Pero ¿qué pasa cuando tiene dieléctrico? ¿Cómo me doy cuenta que tiene dieléctrico? Porque nos van a poner acá un cajoncito. Ese es el dieléctrico. ¿Y cómo sería su capacitancia? ¿Saben cómo es? Epsilon sub 0, la constante del dieléctrico A sobre D. ¿Dónde está esa constante? Es la constante que está aquí. Esa es la constante. ¿Y el epsilon sub 0 dónde es? Es el que está ahí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? En el aire o vacío. Entonces, de esa forma trabaja aquí, ¿no? Entonces, si pueden apreciar, miren, por favor, tenemos acá dos capacitores, ¿verdad? Miren, un capacitor K1 y un capacitor K2. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Dos capacitancias, la capacitancia C1 y la capacitancia C2. La capacitancia C1, ¿cómo sería? Epsilon sub 0 K1 A1D, ¿verdad? Y la capacitancia 2 sería epsilon sub 0 K2 A2D. O sea, de esa forma tengo que interpretar ahora ya, ¿no? Los dos capacitores, porque estos dos tienen sus dieléctricos. ¿Ok? Ya. Ahora, las áreas, ¿a qué se refiere con las As? Si nos preguntamos ahorita y me dirían, ¿y dónde está el área 1, el área 2, no? Ese área se refiere al área de sus placas, pues, y eso no nos está mostrando ahorita en la gráfica, ¿no?
pero más o menos tendría que ir así, ¿no? Esas son las áreas. Este es el A1 y este es el A2. Y nos dan a entender que son iguales, ¿sí? Tenemos que asumir que esas dos capacitancias son iguales, ¿ok? Como esas dos áreas son iguales, ¿no? Las áreas me refiero, ¿no? Las áreas son iguales, simplemente le vamos a llamar A. Entonces, si están de acuerdo acá, ¿cómo sería esta capacitancia, no? Esa capacitancia va a ser así, ¿no? Epsilon sub 0, constante K1 por A entre D. Nada más, A. ¿Están de acuerdo? Luego, el capacitor 2, ¿cómo sería? El epsilon sub 0, la constante 2 A sobre D. Entonces ya tendríamos los dos capacitores, el C1 que viene a ser este y el C2 que viene a ser este. ¿Verdad? Ya. Ahora, ¿saben qué pasa? Les comento, ¿no? ¿Saben qué pasa? Pasa que cuando hay esta configuración, se refiere a que están en serie, ¿no? ¿Sí? Cuando hay esta configuración, miren por favor. O sea, cuando veamos esta configuración, tienes un capacitor. Pegadito tienes el otro capacitor, ¿no es cierto? Y de ahí está sacando el voltaje, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que aquí hay capacitor 1, capacitor 2, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es como si estuvieran en paralelo. O sea, nosotros deberíamos de pensar de que están así, ¿no? Miren, aquí está un capacitor, aquí está el otro capacitor y aquí está la fuente. ¿Ven? Entonces, si nos damos cuenta, están en paralelo, ¿verdad? Para mí este sería el C1 y este de acá sería el C2. ¿Ok? Ahí tendría que ver, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que hace un instante hemos hablado del capacitor equivalente. ¿Cómo encuentro entonces el capacitor equivalente, no? El capacitor equivalente va a ser igual a la suma, ¿cierto? ¿Sí? A la suma de los dos, o sea, el capacitor 1 más el capacitor 2, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué va a suceder aquí? El capacitor equivalente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a epsilon sub 0 por una constante también equivalente. ¿Va a aparecer? Sí, va a aparecer, tiene que aparecer. Ahora, ¿cuánto sería el área? Ya no sería solamente A, sino se considera las dos áreas. Pues. Por eso es que es 2A, ¿ok? Se considera ahí dos veces el área sobre la distancia. Eso no ha cambiado. Ahora, casi igual el capacitor 1, hemos visto arriba, ¿no? Sería epsilon sub 0 por la constante K1 por A sobre D, ¿verdad? Más el capacitor 2 sería epsilon sub 0 por K2 por A sobre D. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente simplificar, pues. ¿Por qué? En ambos miembros está epsilon sub 0, se va. En ambos miembros está A, también se va. En ambos miembros está D, se va. ¿Cómo nos estaría quedando la ecuación, no? La ecuación estaría quedando dos veces la constante equivalente, ¿verdad? Que va a ser igual a quién? Simplemente acá K1 más K2, ¿verdad? Pero tenemos que despejar al K equivalente. Entonces, este K equivalente, ¿no? Va a quedar en se podría hacer el promedio, ¿no? O la semisuma, ¿no? De K1 más K2 sobre 2. Y ese es el resultado, ¿ven? Eso es lo que estaba buscando este problema, ¿no? Que encontremos la constante equivalente al final, ¿no? ¿Ok? Entonces ya hemos visto, ¿no? Cuando ya tienen, miren, constante dieléctrica, funciona de esta forma, con una constante K, ¿no? Propia del dieléctrico. Este viene a ser el dieléctrico, ¿no? Y cuando no tiene, es vacío, pues, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que, digamos, poder identificar en estos problemas, ¿no? Muy bien, vayamos ahora hacia el 6, ¿no? Hay aquí, este problema es muy clásico, les comento un poquito, ¿no?
ya se ha trabajado anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que darle es la forma a los capacitores para que estos yo lo pueda hacer, pero ya sea en serie o en paralelo, ¿no? Si yo tengo que buscar, como quien dice, la imaginación. Por ejemplo, miren, vamos a un poquito a darle forma, ¿ya? Este es el circuito inicial y vamos, miren. ¿Qué les parece? Miren, si este capacitor lo vamos a poner en paralelo con este. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Por qué se puede? Miren. ¿Por qué? A ver, vamos a borrar esto así. ¿Por qué? Porque miren, este puntito que le voy a llamar X, miren, yo lo puedo llegar a juntar, miren, sigan este caminito, lo puedo llegar a juntar a este punto, ¿verdad? A ver, háganlo mover imaginariamente. Los dos van a quedar en paralelo, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo al otro lado, ¿no? ¿Sí? Este puntito Y, yo lo llevo y me quedaría a ese puntito Y. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Si nos ubicamos un poquito acá, lo que vamos a hacer es mover los capacitores de tal forma que puedan quedar en serie o en paralelo de acuerdo a cómo estén. Por ejemplo, miren, así estaría quedando ahorita. Ahí vamos a graficarlo para que todos, ¿no? También lo recuerden. Ahorita estamos así, miren, le vamos a poner los puntos, pues no se preocupen, miren. Le vamos a poner los puntos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaría el...? A ver, déjame ver. En el medio hay tres. Uno, dos, tres, ya. Aquí sale el A. Aquí sale el B. ¿No es cierto? De A viene un capacitor y acá viene el punto B. Y aquí viene el punto A. Lo que les estaba comentando es que este capacitor, el X, este puntito X va a quedar así, ¿no? Juntando con su punto ahí, X. ¿No es cierto? Luego lo mismo va a pasar al otro lado, ¿no? Lo mismo va a pasar del B, aquí hay un puntito, este es el D, ¿no? Y aquí está el puntito A. Entonces aquí también viene otro capacitor, ¿ven? En paralelo. Pero, ojo, ¿no? Entre A y A, miren, hay un cable, ¿no? Eso tengo que respetar hasta el final, pues. Entre A y A hay un cable, ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Aquí yo tengo un capacitor C, aquí también C, toditos son C, ¿verdad? C, C, C y C. Entonces, si recordamos la teoría, cuando dos capacitores están en paralelo, ¿cuánto es su capacitor equivalente? La suma, ¿no? Acá es 2C, entonces, ¿no es cierto? Entonces, aquí también va a ser 2C, ¿verdad? Ahí también sería 2 veces C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a dibujar otro, ¿no? Otro circuito equivalente. Entonces, si graficamos otro circuito equivalente, ¿qué va a suceder aquí? Entre A y B, solamente ahora va a haber un solo capacitor. Miren, entre A y B, solamente va a haber un solo capacitor que es 2 veces C. Luego de B viene otro capacitor, ¿sí o no? Y de ahí sale el terminal A. Luego acá viene un capacitor en el medio y de ahí viene el terminal B, ¿no es cierto? Y del terminal B viene un capacitor todavía y va al punto D, ¿no? Al punto D. Del D va el capacitor al punto A otra vez, ¿verdad? Pero este ahora es 2 veces C. Y otras vienen acá, un solo cablecito. Ahora, si podemos apreciar, miren, aquí tenemos un capacitor C, aquí hay 2 veces C, pero estos ya están en serie, miren, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todito esto ya es serie, todito esto, ¿no? O sea, tenemos, ¿cuántos capacitores en serie? Este C, acá 2 veces C, damos la vuelta, 2 veces C, y acá un capacitor C.
tendríamos ahí, ¿no? Los capacitores en serie, ¿no es cierto? Entonces, podríamos determinar nosotros su capacitancia equivalente, ¿no? Entonces, claro que sí, ¿no? Entonces, capacitor en serie, ¿cómo era? 1 entre el capacitor equivalente, ¿verdad? Tendría que ser así, 1 entre 2C, más 1 entre C, más 1 entre 2C, y más 1 entre C, ¿no es cierto? Entonces acá 1 entre el capacitor equivalente, ¿cómo nos quedaría? Pues tenemos que aplicar, pues, ¿no? La regla, ¿no? De homogenizar. Si están de acuerdo, acá multiplico por 2, aquí por 2. Sería 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 y acá sería 12. Entonces, ¿cuánto es mi capacitor equivalente? Lo tengo que invertir, ¿no? No puede quedar así, ¿no? Sería mitad y mitad, sería C tercios, ¿no? Pero ese no es el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que volver a hacer? Volver a hacer lo siguiente, ¿no? Del terminal A hay un capacitor que está conectado con el terminal B. Ahora, entre esos dos terminales existe el capacitor C tercios. Eso es lo que hemos encontrado ahorita y aquí está así, ¿no? ¿Sí? Este C tercios que acabamos de encontrar es este capacitor de acá, ¿no? Que viene a ser el equivalente, pues, ¿no? De los otros capacitores que están en serie, ¿no es cierto? Ahora, como están en paralelo, podemos ver, ¿verdad? Están en paralelo los dos, ¿no? ¿Sí? No están en serie. Como están en paralelo, ya pues, ¿no? Decimos, como están en paralelo, el capacitor equivalente AB tendría que ser la suma, ¿no? C más C tercios, ¿no? Pues acá seríamos, homogeneizamos 3, 3 y nos quedaría 4C tercios, ¿no? Eso tendría que ser ya nuestro resultado final. Porque al inicio, a ver, nos fijaremos si nos da el valor de C, ¿no? ¿Sí? Allá, el valor de C nos dice que es 9 microfaradios, ¿no? ¿Sí? 9 microfaradios, o sea, este valor de C, ¿no? 9 microfaradios habría sido, ¿no? Este valor de C, ¿no? O sea, C es 9 microfaradios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar, pues, ¿no? El capacitor equivalente AB tendría que quedar 4 tercios de 9 microfaradios, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 9 entre 3, 3 por 4, 12, ¿no? Sería 12 microfaradios, ¿sí? Esa es la idea fundamental para resolver los problemas con capacitores cuando están asociados, 12 microfaradios, ¿no? Todo ese proceso que ven es lo que se ha hecho al costadito, ¿no? ¿Sí? Miren, primero estaban en paralelo, ¿se acuerdan? Luego van a estar en serie, luego se suman, hasta que al final quedan en paralelo los dos, ¿no? ¿Sí? ¿No? 12 sextos, que es lo mismo a C tercios, más C, ¿no? Y el capacitor, ¿cuánto es? 9, ¿no? Entonces queda 12 microfaradios, ¿ok? ¿Sí? Entonces tiene esa misma idea, por favor, ¿ya? Entonces, ustedes cuando revisen, obviamente les voy a compartir, esta es una forma, esta es la primera forma, forma 1, y esta es la forma 2, ¿no? Digamos, ¿no? Una segunda forma. Pero ambos llegan al mismo resultado, ¿eh? ¿Listo? Entonces tenemos ahí las dos formas. Digamos. Muy bien, felizmente la señal ya no se fue. Siguiente. Aquí, de la misma forma, si se dan cuenta, es el mismo problema del anterior. ¿Sí o no? ¿Por qué es el mismo? Les comento. Porque acá, miren, si yo tengo acá, pongo el punto, un puntito X, ese puntito X lo puedo jalar acá. ¿Sí o no? Y al jalar ahí están de acuerdo que este 1 microfaradio va a estar en paralelo con el de 3 microfaradios, ¿no es cierto? Lo mismo el otro lado, ¿no? Acá igualito este puntito X, ¿dónde lo jalo? Lo jalo aquí, ¿no? Y va a estar también en paralelo, ¿ve? O sea, hacemos el mismo jueguito, ¿ok? ¿No? Y de ahí, ¿qué nos va a quedar? Miren, paralelo, paralelo. Cuando están en paralelo, ¿cuánto es el equivalente? Se suma, ¿no? 3 más 1, 4. El otro lado es 2 y 2, 2 y 2, 4, ¿correcto? Luego van a estar en serie.
¿Cuánto es el serie 4 y 4? ¿No? Entonces, ojo, ¿no? Recuerden aquí la propiedad, por favor, ¿no? Cuando dos capacitores están en serie, solamente dos, como en este caso, ¿no? 4 y 4, su capacitor equivalente, ¿cómo lo encuentro, no? No se olviden que es el producto sobre la suma, ¿no? 4 más 4, 8, ¿sí o no? Pero 8 es 2 por 4. Entonces, ¿por qué? Se me hace más fácil eliminar estos dos. 4 y 4 y 4 entre 2, 2. ¿No? Entonces ya tengo 2. Que en paralelo con 5, ¿cuánto es la suma? ¿No? La suma 5 y 2, 7. Por lo tanto, ¿cuánto es el capacitor equivalente? 7. ¿Eh? Sencillo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la misma naturaleza que el anterior, es unir los puntitos. Ahora, ¿cuándo también tengo que tener la idea completa, ¿no? ¿Cuándo puedo unir los puntos? Cuando, miren, no hay ningún capacitor, pues, ¿no? O sea, en este caso aquí hay algún capacitor en esta línea, ¿no? No hay, ¿no es cierto? Entonces puedo juntar esos dos puntos rojos. Si hubiera un capacitor, no puedo hacer eso. Pero los problemas se dan para eso, ¿no? O sea, yo les aseguro, sigan repasando, revisando, van a darse cuenta que sí existen puntitos en común que yo los puedo juntar y los capacitores van a estar en paralelo muchas veces, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma se trabaja. Siguiente, entonces, el problema 8. Aquí al ojo también se van a dar cuenta, a ver. Un minuto ahora sí mientras tomo una agüita. Y ahora sí seguimos. Acá. Este es rapidísimo. Miren, calcular el valor de la fuerza electromotriz. Les había comentado, ¿no? Ese término. Fuerza electromotriz, fuerza electromotriz. Ah, se refiere a la fuente, ¿no? Se refiere a la batería, ¿no? Y todavía dice, ¿no? De la batería para que la carga almacenada por el circuito sea 96 microcoulombs. O sea, no, perdón, la capacitancia debe decir, ¿no? ¿No? Ah, no, Coulomb es carga, está bien, ¿no? Capacitancia es en faradios, está bien la carga, ¿no? La carga almacenada está en 96 microcoulombs, ya. Entonces tendríamos que ese dato no olvidarnos, ¿no? La carga es de 96 microcoulombs. Listo. Todos los capacitores están en microfaradios y nos dan, miren los valores. Acá, por ejemplo, estos capacitores 2 y 3, ¿en qué están? En paralelo. En paralelo. Estos dos, ¿en qué están? En paralelo. En paralelo. Estos dos, ¿en qué están? En paralelo. En paralelo. Y eso es lo primero que se ha trabajado. Miren. Ahí están, ¿no? Lo primero. Paralelo. 3 y 2, 5. 2 y 3, 5. 3 y 3, 6. Y de ahí hemos pasado a formar esta otra gráfica, ¿no? En el cual podemos apreciar, ¿no? Ya los resultados, ¿no? 5, acá también es 5, ¿no? De 2 y 3, este 2 y 3 se refiere a este 5, ¿no? Y abajo sería 3 y 3, ¿no? Este 3 y 3 es este de acá 6. Se nota, ¿verdad? Y se aprecia que están en paralelo, se suman nomás, pues. Muy bien. Ahora, nuevamente aquí vuelve a suceder que este capacitor de 1 esté en paralelo pues, con el de 5. Están en paralelo. Pero ¿cómo nos damos cuenta?
este puntito azul, ¿no? Miren, ¿no? Aquí voy a colocar un nodo, miren, este de color azul con este de aquí, ¿no? O bien este A con este A' lo puedo juntar. Sí se puede juntar, ¿verdad? En un solo punto, porque no hay ningún capacitor en el medio, ¿no es cierto? Como se puede apreciar al juntar, ¿qué va a suceder? Que este capacitor de 5, su otra patita va a quedar acá, pues. Entonces, ¿estarían en paralelo? Sí estarían en paralelo, ¿no? Sí, estarían en paralelo. Entonces, al estar en paralelo, la suma pues 6, ¿no? ¿Sí? Tranquilamente nos damos cuenta que es 6. Entonces, ya tendríamos otra configuración, miren. Esa configuración la hemos pasado aquí, ¿no? Aquí. Ahí está. En el cual, miren, está el capacitor de 5, ya. Aquí está la fuente, ¿no? Y los dos capacitores de, ¿no? De 6 y 6 que acabamos de encontrar, ahora estarían en serie, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces acá, como estos dos están en serie, y miren, son dos, ojo, ¿no? Son dos, entonces la propiedad que dice es el producto sobre la suma. Ahí está. Este resultado viene a ser pues el capacitor equivalente, ¿no? 6 por 6, 36 entre 12, 3, pues, ¿no? Y luego, mira, ¿qué pasa? El capacitor que ha salido 3, ¿no? Que es este de aquí, con el capacitor que ya estaba esperándonos 5, ¿en qué estarían al final? En paralelo, ¿no? O sea, es como si de este circuito estaríamos trabajando así, ¿no? Acá yo tengo el de 5, aquí está la fuente y aquí está el de 3, ¿no? 5, 3. ¿En qué están? En paralelo, ¿no? Muy a pesar de que la fuente esté en el medio. Puede pasar eso, sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo mover pues la fuente, ¿no? A un costadito, sí se puede mover, porque los capacitores que hacen, su función es almacenar energía únicamente, ¿no? Nada más, almacenan energía. Entonces acá sería 5, aquí estaría 3 y esta es la fuente. Entonces seguimos, ¿no? La fuente, ¿y cuánto sería el capacitor equivalente? 8, ¿no? 8 microfaradios, ¿verdad? Acá tengo la fuente. ¿Y qué nos dice? Que la carga total, o sea, aquí existe un Q. ¿Se acuerdan, no? Ese Q total nos dice cuánto es: 96 microcoulombs. 96 microcoulomb. ¿Qué nos pide que encontremos? El E, ¿verdad? Nos dice encuentren la fuerza electromotriz de la batería. Entonces, ¿qué tengo que decir? Pues tendría que recordar, ¿no? Capacitancia es carga sobre voltaje. Entonces, este es el voltaje que quiero encontrar en realidad. ¿Qué tendría que hacer? Despejar, ¿no? Voltaje que va a ser igual, carga sobre capacitancia. Entonces, ¿cuánto es la carga? 96 microcoulombs entre 8 microfaradios. Ahí claramente que podemos apreciar, micro con micro se van, ¿no? 96 entre 8, 12, ¿no? Sería 12 voltios. O sea, la fuente, que el E es igual al voltaje, y esto es igual a 12 voltios, ¿sí? Esa es la forma de analizar este tipo de casos. 9. A ver, un minutito, por favor.
Muy bien. Listo, aquí nos dice, en este problema, el circuito capacitivo almacena. Miren, ¿qué nos está dando aquí? La energía. O sea, ya tendríamos que pensar, ¿no? En este problema me está dando la energía de todo el circuito, ¿no? De todo el circuito. 1,38 kilojoule todavía, ¿no? O sea, kilojoule. Este kilo, ¿qué significa? ¿No? Si recuerdan, ese es multiplicado por 10 al cubo, joule, ¿no? ¿Sí? Es por eso es 10 kilojoules, ¿no? ¿No? Entonces, eso significa, ¿no? Ahora, nos dice, si C es un microfaradio, toditos son C, ¿no? ¿Se dan cuenta? Toditos son C. Calcular la capacidad C sub 0, dice. O sea, ¿dónde está ese C sub 0 aquí, no? Está dentro del circuito. Pareciera complicado, ¿no? Pero como les estaba comentando, sería de buscar, pues, los puntitos que tienen, digamos, libre, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí, ¿no? Estaba trazando acá, a ver, este de acá, ¿no? Por ejemplo. Este de aquí, este puntito o este nodo A, lo puedo juntar con este nodo A', ¿no? ¿Se puede? Sí, ¿no es cierto? Entonces, luego este nodo A también, ¿no? O sea, esos tres nodos A lo podemos juntar, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? Miren, estos de acá. Tres capacitores en paralelo. Ya está, por ese lado ya no hay problema, ¿no? Luego, este, miren, este de acá, este B, lo puedo juntar con este otro B. Sí, ¿no es cierto? Quedan estos dos en paralelo. Y luego externamente ya me quedan estos en serie, ¿no? Y por ahí inicio, pues. Si acá yo tengo tres capacitores en paralelo, ¿cuánto sería? 3C, ¿no es cierto? Acá cuánto sería 2C. Ya está. Luego aquí tenemos dos capacitores en serie. ¿Cómo sería la propiedad? El producto sobre la suma. C más C, ¿cuánto es? 2C. Se van, se van. ¿Cuánto me queda? C medios. De ahí vienen esos, ¿no? De estos dos. ¿Ok? Luego, de ahí que podemos trabajar estos dos de acá, mira, están en serie. ¿No es cierto? ¿Cuánto sería el producto? 3C por C más la suma, ¿no? 3C más C, 4C, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de ahí incluso está trabajando, miren, del equivalente que va a estar en paralelo con este 12, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? O sea, ya tengo que darme cuenta, ¿no? De estos dos capacitores voy a obtener un solo capacitor que va a estar en qué? En paralelo con este capacitor. De todo ese grupo, de todo este grupo, me queda 11 C cuartos. Luego, 11 C cuartos va a estar en serie con C sub 0 y va a estar en paralelo con C medios. Entonces, ese va a ser finalmente, miren, nuestro capacitor equivalente. ¿Hasta qué? Hasta que al final llegamos a la expresión, el capacitor equivalente que va a ser igual, C medios, como va a estar en paralelo, sería más, ¿no? El producto de 11C por C sub 0 entre la suma 11C más 4C sub 0. Ahora, si reemplazamos, ¿no? En el capacitor equivalente, como nos dice que el C es 1, ¿cuánto nos queda? Pues, ¿no? Un medio de 11C sub 0 entre 4C sub 0 más 11. ¿Qué más nos da de dato? La energía, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Esta energía, ¿no? Y recuerden, desde el primer problema que hemos hecho hace momentos atrás, recuerden que así estaba, ¿no? La energía que es igual, la capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué está pasando? Este valor de la energía nos está dando de dato, nos dice 1380, ¿no? Joules. Ese dato nos está dando. Ahora, ¿qué más nos está dando? Nos dice que la fuente, miren, desde el inicio es 36 volts. Entonces, ¿qué le digo? La capacitancia equivalente, ¿cuál es la capacitancia equivalente? Es toda esta expresión.
todo eso tendría que ir así, ¿no? 1/2 más 11 C sub 0, ¿no? Entre 4 veces C sub 0 más 11, ¿no? Por voltaje al cuadrado 36 al cuadrado. Y como nos da la energía, ya lo igualamos a ese valor, pues, ¿no? Es una ecuación de primer grado, ¿no? De ahí que obtenemos C sub 0. Eso ya, por favor, es parte algebraica, ¿no? Ahí van a obtener que es 4 faradios, ¿ok? Esa es la idea de ese problema, ¿no? Por eso es que nos daba la energía. Entonces acá, como les decía, ¿cuánto nos está dando? 1.38 kilos. Es como decir 1,38 por 3 ceros, bueno, por 1000, ¿no es cierto? Joule. ¿Cuánto sería esto? 1380 Joule. Esa es la energía de todo el circuito. ¿Qué es lo único que hemos logrado primero? Es reducirlo, ¿no es cierto? Lo hemos reducido a un capacitor equivalente. Ese capacitor equivalente ha quedado en función de C sub 0. ¿Por qué en función de C sub 0? Porque justamente eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Como eso nos está pidiendo, tenemos que igualar al de la energía, ¿no? Y listo. 4 faradios, ya está. 9, 10. Aquí, les comento lo siguiente. Un poco revisar, por favor, las leyes de Kirchhoff. Bueno, acá está mal escrito, ¿no? Se han equivocado. Hay que decir así, ¿no? ¿Qué pasó? Kirchhoff, hoy no escribe. Y se escribe. Kirchhoff, ¿no? Debe ser así, ¿no? Las leyes de Kirchhoff, ¿no? Para la malla. O sea, trabajamos acá con mallitas. Entonces, miren, ¿cuál es la malla que vamos a trabajar? La que vamos a pintar de color rojito. ¿Por qué? Queremos trabajar en esa malla para poder determinar el voltaje en este capacitor. ¿Cuál capacitor? Este. En ese capacitor. O sea, en ese capacitor debe haber un voltaje, ¿no? Ese voltaje es el que queremos encontrar. ¿Y por qué queremos encontrar ese voltaje? ¿Por qué? Porque su capacitancia es 3 microfaradios. ¿Qué nos pide que encontremos? Nos pide encuentra la carga de ese capacitor, ¿no es cierto? Pero entonces, para encontrar la carga, ¿qué necesito? Su voltaje. Y para encontrar su voltaje, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado la ley de mallas de Kirchhoff, ¿no? En el cual, si nosotros tomamos en un solo sentido, digamos de menos a más, ¿no? 12 voltios, al que hemos considerado negativo, ahí están 12. Luego viene acá de menos 8 a más, sería menos 8. Luego viene, miren, de menos 10 a más, sería menos 10. Y luego viene de más 25 a menos, sería más 25. Y finalmente el voltaje, ¿no? De más a menos, más B. Entonces, sumamos y restamos, pues, ¿no? Ahí obtenemos que el voltaje en ese capacitor es 5 volts. Como sabemos, ojo, ¿no? No se olvidarán, ¿no? La capacitancia es carga sobre voltaje. ¿Qué queremos hacer? Despejarnos la carga. Acá es igual a carga, capacitancia por voltaje. ¿La carga cuánto es? La capacitancia ya tenemos, nos da de dato, ¿no? 3 microfaradios. Y el voltaje de la ley de Kirchhoff. ¿Cuánto es? 5 volts, ¿no? Pues acá cuánto obtenemos? 3 por 5, 15. Como sigue el microcoulomb, ¿no? Y de ahí se obtiene el resultado. ¿Ok? Es un poquito, les pediré, por favor, siempre va a hacer falta más tiempo en revisar las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Esto revisen, por favor, ¿no? Tanto para circuitos resistivos como para circuitos capacitivos. Y bien, acá en esta partecita ya es más rápido porque vamos a pasar a lo que es ¿no? La ley de la intensidad de corriente y resistencia, nada más, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, acá, ¿qué nos dice? Un alambre conductor rectilíneo circula por una corriente de intensidad de 5 amperios. Calcular la intensidad de la carga eléctrica que pasa por dicho alambre en T 5 minutos. La ley, ¿saben qué dice? Que la corriente, ¿no? Es igual a la carga sobre el tiempo. Esa es ley, ¿no? ¿Sí?
Esta es una ley ya, esa es ley, ¿no? Esa es ley. Que la corriente es carga sobre tiempo. Entonces, ¿qué nos pide? La carga, ¿sí o no? Entonces podemos despejar, pues. La carga va a ser igual a la corriente por el tiempo. ¿Cuánto es la corriente? 5 amperios. ¿Cuánto es el tiempo? 5 minutos. ¿En qué tiene que estar siempre? En segundos. 300 segundos, ¿o no? Entonces 5 por 3, 15. Sería 1500 coulombs. Y 1500 coulombs es lo mismo decir 1,5 kilo coulomb. Porque ya hemos visto, ¿no? Este kilo es pues no 10 al cubo en notación científica, ¿no? Problema 2. Aquí, rapidísimo, miren. Son dos casos, ¿ok? Nos dice, un alambre de cobre tiene una resistencia de 9 ohmios. O sea, ya tenemos la resistencia. Pero nos dice, si se estira mecánicamente, su longitud se quintuplica. Hallar la corriente que circula por esta última resistencia si se le aplica entre sus extremos un potencial de 675 volts. Entonces, miren, aquí les he puesto los dos casos, ¿se entiende? Entonces, al inicio la resistencia es de 9 ohmios y se le conecta 675 volts. Pero miren, ¿cómo se obtiene la resistencia? Recuerden ustedes la ley de Pauliet, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley de Pauliet? El coeficiente de resistividad por la longitud sobre el área. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ese es en el caso 1. Pero ¿qué pasa en un caso 2? Dice que se quintuplica la longitud. ¿Saben qué pasa? Si se quintuplica la longitud, se divide entre 5 el área. O sea, son proporcionales, ¿no? Duplico la longitud, divido el área. Triplico la longitud, divido entre 3 el área. ¿Ok? Entonces, en la segunda parte, como lo he quintuplicado la longitud, el área se divide entre 5, ¿sí o no? Si aplicamos medios y extremos, ¿qué nos quedaría? 25, ¿qué? Rho L sobre A, ¿no es cierto? Pero si Rho L sobre A tiene un valor de 9 ohmios, reemplazamos, ¿no? 25 por 9 nos da 225 ohmios. Ahora, si a esta resistencia entre sus bornes le conectamos, nos dice un valor de 675 volts, ¿cuánto de corriente circula? Eso nos está preguntando, ¿no? O sea, que es igual a la ley de Ohm, ¿no? El VIR, ¿no es cierto? Voltaje, corriente por resistencia. Entonces, de ahí simplemente despejamos la corriente, que sería igual voltaje 675 voltios entre 225 ohmios. ¿Cuánto es? 3 amperios. ¿Sí? Eso es lo que sucede en este problema. En el problema 3 es bastante similar. Miren, determina, dice, la resistencia eléctrica, o sea, quiere que encontremos el R. Ahí está, ¿no? Eso es lo que quiere que encontremos, la resistencia eléctrica, ¿no? De un alambre de 5 kilómetros de longitud, o sea, tiene 5 kilómetros, o el equivalente a cuánto en metros sería, ¿no? 5 por 10 al cubo, ¿no? Metros, ¿no es cierto? Ya, de longitud. Y 50 milímetros de sección transversal. ¿Qué quiere decir sección transversal? Su área, ¿no? Ese es también el equivalente, ¿no? Área o sección transversal, ¿no? 50 milímetros cuadrados de sección. ¿Su resistividad cuánto es? 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. ¿Qué vamos a utilizar? La ley de Pauliet. Ahí está la ley de Pauliet. ¿Reemplazamos o no? ¿El Rho cuánto es? 1,7 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto es la longitud? 5 por 10 al cubo metros. ¿Cuánto es el área? 50 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sería. ¿Por qué, profe? Porque está en milímetros, ¿no? Ya se supone que tenemos que cambiar a metros, pues se entiende, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? 1,7 ¿qué? Ahí sí les faltó, ¿no? 1,7 ohmios, que es la unidad de la resistencia. ¿Listo? En el 4, aquí lo mismo pasa, ¿no? ¿Por qué? Miren, nos dice, hallar la resistencia del conductor mostrado, si la resistividad es Rho. Miren acá, este conductor tiene 3 cuerpos, ¿están de acuerdo? Un cuerpo, 2 cuerpos y 3 cuerpos. Entonces, ¿cuántas resistencias tiene? 3. Por eso es que acá, miren, pueden ver, acá va a haber 1,
acá va a haber 2 y acá va a haber 3. Y en las 3, ¿qué voy a utilizar? La ley de Pauliet. Pueden ver, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué dice la ley de Pauliet? La resistencia, ¿no?, es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre el área. Dice que todos tienen el mismo ρ. Ahí está. El mismo ρ. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto es la longitud? Ahí sí no cambian, ¿no? El primerito es B medios, el segundo es B y el tercero es B medios. Ahí está, el primerito es B medios, B y B medios. Listo. Sobre el área, el primerito es A, el segundo es 2A y el tercero es A. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué se ha formado? Una fracción. Puedo homogenizar, por supuesto, homogenízalo todito, ¿no? Lo podemos homogenizar, ¿no? Nos quedaría 2, 3, no, ya no sería, pues, ¿no? 2 y 2 se van, pues, ¿no? B nomás quedaría B, 3B medios, o 3 medios ρ, B, A, ¿no? O que sería el equivalente de decir, ¿no? 3 medios ρ por la longitud sobre A, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, el L en este caso es B, ¿no? La longitud. Eso está cambiando, ¿no? Pero en ohmios, pues, ¿no es cierto? Eso es todo en este cuarto. Y en el quinto, miren, nos dice, la intensidad de corriente eléctrica de un conductor varía con el tiempo en la ecuación I igual a 4 más 2T, donde I es amperios y T en segundos. ¿Qué cantidad de carga pasa por la sección transversal del conductor durante el intervalo? Dice. Entonces, ¿qué quiere que encontremos? La carga en este tiempo, de 2 a 6. ¿Dónde hemos reemplazado? Miren, si ustedes se dan cuenta, nos da la ecuación de una recta. ¿Están de acuerdo, verdad? 4 más 2T. ¿Qué le digo? Nos dice para T2, ¿no es cierto? Entonces le digo, ¿qué pasa si T es 2? ¿No? Entonces la corriente, ¿cuánto sería, no? 4 más 2 por 2, ¿no? Sería 2 por 2, 4 más 4, 8 amperios. Entonces, cuando T es 2 segundos, la corriente es 8, ahí. Luego, ¿qué pasa cuando el T es 6, ¿no? La corriente, ¿cuánto sería? Entonces, la corriente sería acá 4 más 2 por 6, ¿no? 12 más 4 quedarían 18. Entonces, para 6 es 18. ¿Qué gráfica se ha formado? Un trapecio. ¿Qué dice la ley? El área viene a ser la carga. Simple, ¿no? Entonces, miren, la carga que atraviesa la sección transversal es el área bajo la curva. Y el área que es ahorita es un trapecio. Por lo tanto, la carga que sería igual, el área del trapecio, ¿no? Base mayor, que sería 16, más base menor, 8, ¿no? Sobre 2 por la altura. ¿La altura cuánto sería? De 6, tiene que ser de 2 a 6, sería 6 menos 2, 4, ¿no? Entonces, por la altura. 6 que eliminamos 2 y 2, sería 24 por 2, 48 coulombs. ¿Ve? Entonces, eso ya es marco conceptual nada más, ¿ok? Una revisada. Bien, creo que justo hemos terminado, ¿no? Incluyendo el apagón, me parece. Felizmente se ha restaurado y ya no hemos perdido línea también. Les voy a compartir la solución, ¿no? No hay problema. Muy bien, nos quedamos aquí. Un gusto tenerlos y saludarlos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Muy amables. Nos vemos próximo jueves. Jueves, no miércoles, ¿no?